¿Cómo saber que has tomado la decisión correcta? Y justamente si la has tomado, ¿cómo vas a saber sostenerla? Pero, ¿quién no ha dudado si los límites que ha puesto son los adecuados? Bueno, chicos, muy buenos días a todos aquellos campeones que les encanta empezar un lunes con todo el power. Aquí todos aquellos que están en toda la estructura saturniana. Pero bueno, hoy os quiero dar una pequeña reflexión para que podamos estar guiándonos más que nunca en todo lo que está sucediendo. Llevo todos estos días que no paro de descargar información y os quiero comentar qué está sucediendo para todos los que nos estamos comunicando desde otro espacio, pero también el deber de no ir soltando aquello que se ha creado. Por lo tanto, vamos por partes. Saturno es lo que está dando la nueva estructura, pero todos aquellos que son Capricornio o Virgo o Tauro y saben perfectamente que es el del compromiso, que es la tierra, conocen muy bien lo que estaba de alguna forma sosteniéndole una pequeña realidad, ¿no?, que le daba sostenibilidad o confort. En estos aspectos, qué curioso que todos los que hemos estado entrenando nos hemos encontrado, hemos sido o tierra, pero muy volados, y hemos estado uniendo estos dos hilos, pero todos los que justamente han tenido una preparatoria interna no dudan con lo que está sucediendo ahora. Por eso digo que es muy importante que reflexionéis sobre esto para que podáis ver qué estabais haciendo cuando en el primer aviso no empezasteis a montar una estructura. Por lo tanto, esto puede pasar que a muchos de los que se le está viniendo la velocidad más rápido, al no tener estructura, van mucho más perdidos que los que sí saben poner estructura. Por lo tanto, ahora todos aquellos que han tomado medidas preventinas, si no saben cómo sostenerlo porque no se conocen, ahí puede ser que se vengan abajo. Por lo tanto, revisar vuestra forma de mantener vuestro centro y volver a aquello que sabéis que el centro no es justamente aquella metodología donde tiene que exigirte una parte de tiempo, que algún día hablaremos de la exigencia y sobre todo de el control, que no deja de ser otra forma externa donde nos limitamos y no somos libres, porque aquí ante todo hay que hacer un recordatorio, chicos, y en su momento, lo digo en su momento porque ahora no es el momento, ahora estamos trabajando a nivel telepático entre otro tipo de compañeros y ya se me hace difícil compartirlo desde aquí porque no hay una conexión directa a quien me lo dirijo, sino es como cuántos somos escuchando ahora mismo este mensaje atemporal. Entonces, esto pues tengo que estar hablando a todas las conciencias que se puedan conectar. Entonces ya es una idea que resuene con todo el oyente, con todos los oyentes, ¿no? Pero bueno, primero, una de las cosas importantes es que todos aquellos que tienen tanto una estructura de liderazgo número 4 o que sean tierra, pueden estar sujetándose siendo una antena. Aquellos que no, pues están mucho más volados porque las energías están mucho más movidas. Al entrar mucha frecuencia y estar limpiando viejos patrones energéticos que son tulpas y egregores, también hay un movimiento donde hay un borrado de datos. Al igual que hay una actualización en este plano terrenal en el que estamos viendo, en planos superiores o partes supremas está pasando exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo ahora? Fijaros que todos aquellos que han tenido un trabajo, y lo digo muy claramente, al menos por mi zona, o hablamos para los que estáis en esta sintonía, fijaros y observar, todos los que habéis tenido justamente esa preparatoria, ¿sí?, que sois más tierra o esa estructura, os ha dado cobertura para poder ir hilando partes intuitivas e ir descargándolas a pesar de que no tenían una visibilidad clara, pero sí una certeza en la sensación en lo que uno se encuentra. Entonces,
se han permitido que cuando esto está alarmándose, porque los que no han hecho el trabajo están como gritando y perdidos y a lo mejor desbordados, porque si ya no tenían nada sujeto, pues ahora mucho más por el vendaval energético que entra, estos están llevando a la estructura etérica, que es lo que hablábamos, cómo se generan este tipo de estructuras a nivel energético, para que cuando se quiten los suelos, vamos a hacerlo así, cuando vengan estas ráfagas que rompen todo aquello que ya no funciona, no se sienta ese vacío. Por eso veréis que muchos podéis continuar a la aventura porque sois ese fuego y ese conocimiento que da igual donde vayáis porque vuestro centro está en vuestra paz mental, y luego están aquellos que necesitan los datos externos para creer, ¿vale?, que le dan seguridad, y son los que primeramente se estrellan porque ceden el poder a la idea del de enfrente, al del otro, ¿no? Entonces ellos nunca se conocen, son el resultado del colectivo. Y sí, esto puede doler a muchos y mucho más se va a empezar a ver ahora. ¿Por qué? Porque esto lo venía viendo yo hace ya tiempo, y aquí justamente el parón, todo este discernimiento, estos 2 años que me he puesto más que nunca a la introspectiva, me he puesto a analizar dónde estaba una verdad, donde ni fuera extremista, sino que nos manteniera en el medio. ¿Por qué? Porque una parte es cuando vienen las dos energías, es decir, primeramente estamos en tierra y en tierra haces la experimentación de un resultado anterior, pero cuando quieres crecer necesitas, ¿no?, dar un salto, permitirte captar ondas nuevas y poder volver a interpretarlas, que se llamaría crear el cielo en la tierra. A todo esto es muy interesante, pero esto nos está indicando que hay ciclos, y solo los grandes, pues las almas antiguas, los maestros o los iniciados, si le llamamos con un lenguaje que siempre se ha dado pues en los libros, ¿sí?, podrán estar entendiendo que lo que les comunica es la piedra filosofal. ¿Qué es la piedra filosofal? Le podríamos estar diciendo como el corazón, nuestro centro, como eso es la frecuencia que conecta con la totalidad. Entonces, cuando tú ya estás trabajando y tomando decisiones desde un punto central, es que obviamente sabes lo que es la materia y antimateria. Quiere decir que sabes la información y la desinformación, el lado de la luz y el lado de la sombra. Entonces aquí ya no temes a tus bestias. De hecho, te tiraron o te introduciste a tus bestias y llegaste liderando, ¿no? Porque conociste de alguna forma cómo se crearon y nacieron desde la parte más vulnerable o primitiva de ti en alguna parte de tu fractalización. Sé que esto es muy complejo, pero este es el nivel que ya estamos para aquel que se acabas de topar con este mensaje. Pero continuamos para lo que se está aconteciendo ahora mismo. Por eso, una de las cosas es que ¿qué ha sucedido en estos tiempos, en estas semanas, en estos meses, incluso si me apuráis más, en estos 2 últimos años? Se acercan los titanes de ciertas estructuras para que puedan hacer un movimiento aquellos que necesitan hacer el salto, porque si no se diese con la misma envergadura y sobre todo el opuesto de lo que estabas haciendo, es como la medida justa de la misma base, ¿no? Es decir, si estamos hablando de un triángulo, pues que sea el triángulo que pueda moverlo, porque imaginaros que fuese un tubo, ¿no? No puede moverlo un círculo, tiene que ser un triángulo. Pero esto a veces pasa que tiene una sincronía muy grande, quizás son esas relaciones que encajan perfectamente, pero luego, claro, son tan iguales que no pueden seguir creciendo, ¿sí? Es como hay algo que al ser 2 titanes tienen cada uno su estructura, tienen su mundo, tienen sus reglas, tienen sus leyes, y no es que esté mal. Ya empezarían a tener acuerdos diplomáticos para cada vez que tenga que ocurrir un cambio de ciclo. Pues esto es lo que estaría pasando, para que lo veamos así a grosso modo, de este tipo de energías que nos adentran. Por eso el día 24, que lo vuelvo a señalar, se hace el propósito de tu propia abundancia, no cuando uno reconoce cómo ha sido su estrategia, cómo ha sido, lo digo por volver a avisar a algunos que están ahí y me preguntan. Y el día 26 hay un cambio muy grande a todo aquello que se ha roto,
pero tienes que reconocer cómo has ido lidiando, ¿sí?, con tus fractalizaciones en planos superiores. Pero bueno, comento esto porque son energías que están muy juntas, pero son distintas a la hora de hacer un entrelazamiento, ¿vale?, que sería de cuerdas, pero un entrelazamiento de líneas de tiempo. Aquellos que no entienden justamente su vida terrenal y cómo la van a soltar para hilarse a la parte supraconsciencia, ¿no?, a la parte suprema, a cómo operas con todo ese liderazgo, pues si no se hace el mediador o el puente donde conectan estas dos líneas, seguramente puede haber una fisura más grande y eso es vuelta a empezar. Es ese vacío tan frustrante donde dices, ostras, tengo la sensación que estoy empezando de cero, ¿vale?, pero voy más rápido, pero es como que tengo que volver a pasar por los mismos ciclos. Eso siempre hemos hablado que se puede evitar cuando tú puedes conectar con una frecuencia superior, y de ahí, pues fijaros cuando muchos dicen, Lorena, es que no entiendo. Claro, un día puedo hablar más terrenal y otro día hay que hablar desde el otro lado para que vayan hilando, porque no puedes deshacerte de las piezas. Cuando una persona se deshace de las piezas, se deshace de las personas o cancela, se está quitando fichas. Entonces ya hablaremos y me gustaría hacer un especial, ¿no?, de lo que al menos he descubierto en mi parte. Bueno, los que estáis en la academia, pues esto ya lo sabéis de primera, que por cierto van a haber novedades y muy powers en todo esto que ya se está trabajando, que ya, bueno, trabajando no, ya nos estamos dedicando, porque no consideramos trabajo cuando estamos dedicándonos realmente al don o a la tarea que venimos, realmente que hemos reconocido y justamente no podemos empezar a emitir, ¿no? Entonces, por correspondencia, pues se abren las dimensiones, se empieza a entrar en sincronía, somos visibles para todos aquellos que están en el mismo objetivo. Entonces, ahí ya se empiezan a hacer ese tipo de entrelazamientos correctamente, donde la energía nunca se desperdicia y, también importante, siempre crece. Por eso veréis que desde siempre en mi canal o en los llamados, que desde ayer empecé a compartir incluso en Instagram un recordatorio de, por favor, cuántos eventos, cuántos llamados, el despertar de la diosa, el arquetipo masculino, es decir, los retiros que se hicieron tanto en Bosnia, en Egipto, en México, tuvieron una importancia que es la que estamos viendo ahora. Porque si nos vamos a abrir algún taller de aquellos o llamado, justamente es lo que está pasando aquí. Y esto es lo que ha dado mucha credibilidad y mucha confianza a aquellas personas que no podían entender lo que se estaba diciendo, pero al tener la clase o la formación estáis viendo que dices, ostras, es que es evidente, es que esta clase está hecha hace 4 años o 3 años y es tal cual lo que estás diciendo hoy, ¿no? Entonces, mucho me habéis preguntado, Lorena, ¿cómo lo puedes ver? Bueno, como lo puedes ver, no, es que desde este lado cuántico, ¿vale?, estamos demostrando y estamos haciendo que tú mismo, que una misma conciencia, un mismo compañero ser humano, como lo queramos decir, uno de los nuestros, cuando tú empiezas a entender tu lenguaje, puedes empezar a decodificar lo que te está envolviendo, ¿no? Entonces, es evidente, cuando más empiezas a saber, entender el primado negativo de la historia que ves, y sí, el primado negativo de una película es la historia que te están contando, te lo están mostrando delante de ti y sabes que te están dando un mensaje subliminal, y tu vida pasa lo mismo. Entonces me gusta aplicar y decir justamente esta frase, esta palabra, porque el primado negativo es que desde que te levantas hasta que te acuestas, tu alma te está mandando un mensaje, pero cuando no sabes decodificarlo o interpretarlo, nunca te mueves de canal, o sea, no cambias de sintonía, ¿sí? Entonces, importante para ahora, porque en este momento, fijaros, los que estáis poniendo límites adecuados, sabéis que como ya estáis más entrelazados en la nueva realidad, nunca, a pesar de que, ostras, he dicho que no. A mí, por ejemplo, yo ayer tenía que estar en un lugar, digo, es que no podía bajar, digo, y me había comprometido, pero en el último momento, bueno, era voy, pero ¿sabías que tu cuerpo ya estaba como que no? Porque las reuniones que se hicieron, que estuve hasta las 2 de la mañana, llevo estos días hasta las 3, 4 de la mañana,
pero porque es tan grande el lugar que estás generando o estás enfocado en esa energía que no se desgasta y estás como enchufado, ¿sí? Que sabes que lo demás, ¿vale? Ya no tiene fuerza para distraerte. Entonces es muy importante cómo darnos cuenta que la decisión que has tomado es la correcta. A pesar de lo que te pueda decir el holograma, sabes que cuando tú estás más cerca de aquella que es más correcta, se cae sola. Por ejemplo, la persona no viene o no te recuerdan que tenías que venir o no sé, es como que no se da, ¿no? Es que tú ya eliges inconscientemente esta porque te genera paz mental, ¿no? Y en la decisión uno se dice, ostras, que estoy a gusto, dice, bueno, he dicho que no a esto, pero es que estoy en paz. Pues eso, cuando uno está en paz es por ahí, es cuando sientes más energía, es cuando estás más inspirado o inspirada, es cuando te da alegría, es cuando se para el tiempo. Cuando tengas esa sensación es que has tomado la decisión correcta. Cuando no te da ansiedad y te genera más estabilidad y presencia. Es cuando no tienes que tener, no estás en la mente. Cuando tú estás haciendo una actividad y todo el holograma, por decirlo así, se silencia, no puedes percatarte de nada externo, es porque estás en la línea que estás conectada con todo a nivel multidimensional porque estás sincronizado con todos los filamentos de esa información para interpretarla en Malhut, ¿no? Que sería en el mundo de la materia. Esto es importante porque para esto han llegado todos estos titanes, ¿no? Que hemos visto compañeros a lo mejor que coincidían mucho Capricornio o personas que venían con mucha fuerza pero le tenías ese respeto, pero te han mostrado, pero ahora desde una posición se hace un hilo conductor, es decir, hay ya acuerdos, ¿vale? Que se suman para como empezar a poner esas vigas, ¿sí? ¿Os habéis visto cuando ya empiezan a abrir una obra y ya empiezan a poner los pilares importantes que van a sostener la casa? Pues bien, esto es lo que está sucediendo ahora. Ya se empieza a interpretar y manifestar los pilares, los que son las cabezas, los que saben que van a ser parte de que esa realidad ya está, tienen toda la fuerza y la estructura para que lo demás pueda estar ya entrando sin ningún tipo de confusión, ¿no? Porque se hacen, es como que acoge. Se ve hecho que el Capricornio, en este caso, si pudiese hablar, son los que tienen mucha responsabilidad. Lo digo más que nada, yo sí me pongo a verlo desde mi propia experiencia, de lo que he podido ver, somos de los que asumimos muy bien la responsabilidad y sobre todo sabemos, ¿no? Lidiar y ser mediadores, es decir, difícilmente entramos en conflictos, somos directos, ¿no? No perdemos el tiempo y nos gusta ver los resultados. Entonces eso te da un estado de confianza, ¿no? No sé cómo sería ahora decirlo de otra forma, te da un estado de hogar, ¿no? O sea, siempre lo hemos visto cuando yo hablo con algún Capricornio o hacemos algún tipo de conexión o sinergia. ¡Wow! Es como nunca hay pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque se toman la responsabilidad como la primera parte de no fallar, ¿no? O sea, tienen palabra y sobre todo no se van por las ramas. Yo aquí hablo porque es muy complejo, pero sabes que los que estamos en talleres es directo, ¿no? ¿Por qué? Porque se canaliza, se concreta y somos más precisos. Pero recordar una parte muy importante. Estamos hablando lo que jamás se ha podido permitir en otra era, o al menos no tocaba porque nunca jamás ha entrado tanta velocidad de datos, y los que son muy clarisintientes y sobre todo clarioyentes y todos los que podemos percibir lo que nos envuelve, es como constantemente nos está hablando todo. Entonces también estamos percibiendo otras formas de comunicar un mensaje. Entonces le damos todas las vueltas porque es como si tuviésemos que hablar por 50 canales al mismo tiempo, pero desde el lenguaje humano. ¿Por qué? Porque si estuvieses aquí, mi gesto, mi vibración, mi mirada, no la conexión que estamos emitiendo todos, ya estamos todos en esa dimensión y no tendría que poner tanto detalle. Por eso es muy importante que en este punto sí, diciendo que hay mucho más compromiso y sobre todo responsabilidad para lo que viene después, y luego veremos, ¿no?, cómo el que sabe lo que sabe, ¿sí?, puede tener esa parte donde
le llega el que quiere tener una guía. Por eso, cuando en alguna ocasión he dicho, por favor, todo el mundo a sus puestos, es que al que necesita un dato para saber ordenarse, recordar que hay personas que no traen estructura, hay personas que necesitan de una idea de un hermano mayor, de una inspiración, de una idea para recordar la suya, y nunca estará mal si no son filamentos que se conectan para que continúe la idea en expansión y creación. Entonces, esto es lo que se está creando, un nuevo colectivo. Por eso es muy importante hoy en día saber qué pieza eres tú, ¿vale? Y a partir de ahí, cómo te comprometes en los que te observan, ¿vale? Y los que están constantemente incluso demandando. ¿Por qué? Porque si vemos una persona, que esto lo hablamos en empresas conscientes, ¿no? Que tiene una estructura de liderazgo y tiene también la paciencia, la diplomacia, la presentación, la educación emocional, tiene todo esto trabajado y sabe estar, seguramente que no va a permitir que otro que no entiende a lo mejor lo que es educación emocional o un tipo de valores le diga algo cuando él está sintiendo que por aquí no es correcto, ¿no? Entonces lo primero que se da es cómo están tomadas las posiciones y ver que entre liderazgo, ¿vale? Hay como un acuerdo de intereses, es decir, bueno, ¿qué te puedo ofrecer yo? ¿Qué me puedes ofrecer tú? Y entonces siempre van por partes iguales porque el compromiso es igual. Pero seguramente que una persona que no trae estructura, ¿vale? Le pueda decir una orden, en este caso ya mundano, a uno que está totalmente siendo autosuficiente y sobre todo comprometido con toda la responsabilidad que lleva, ¿no? O sea, se basan en los hechos, no en las palabras, y esto es una conducta que el que lo vibra, lo emite, todo el mundo es consciente de lo que no hay más o sea, no hay más explicaciones que dar, ¿no? Esto, lo que nos ha pasado en estos últimos meses, donde otra persona te puede generar tanta disonancia cognitiva y tanta locura mental que lo único que te sabe, o sea, lo que te hace es gravitar mucho más, o sea, como que te saca más del plano. Vienen otras personas que simplemente, sin mediar una palabra, con su presencia, porque tienen mucho orden, que muestran la estructura energéticamente, evitan que entres en el escapismo, ¿no? Evitan que te vuelvas a salir de tu estructura, o sea, como que te garantiza mucho más que tu estructura va a estar mucho más alineada. Entonces, esto es lo que está pasando ahora mismo a nivel energético. Se están acercando estas estructuras saturnianas, ¿no? Que son las que te van a recordar dónde está tu orden. Entonces, para los que saben reconocer el orden que han tenido igualmente en planos superiores, le va a ser muy fácil. Muy fácil porque, fijaros, ¿no? Yo en esto desde que hemos llegado no he parado. O sea, ¿por qué? Porque aunque era algo que ya estaba percibiendo, fijaros que en los retiros del 23 y 22, como ya nos estuvimos, ya tuvimos el aviso de lo que estaba pasando ahora, ya empezamos a dejar todo el material y ya empezamos a generar el movimiento para que cuando llegara esto ya estuviésemos preparados. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con aquellos que no estuviesen? Porque o otro nivel, aquí hay que también decirlo, los que no son reales, los que fueron de relleno, los que están en otro nivel del juego, que está totalmente perfecto, los que son otra raza, y esto vamos más de lo mismo y ligado, porque todo tiene una aplicación en la medida de la conciencia que lo esté captando y se le permita, muy importante, hacer uso de esta información, porque si una de las cosas que también nos ponemos en estos rangos es que decir, sabemos la responsabilidad y la impecabilidad de un ser para tener un grado de frecuencia más alto. Por lo tanto, también los que son ejemplo o guías deberían tener más precaución a quien le despiertas un conocimiento del cual después no puede hacer buen uso. Entonces, esto es algo que siempre me ha marcado, de ahí a los testajes. Me parece mucho más importante ser precavidos y sobre todo ser mucho más coherentes, que eso es la impecabilidad y sobre todo, ¿cómo decirlo? Tenemos que tener cuando un ser, y esto lo hacían mucho los atlantes, cuando tenían que ayudar, lo hacían desde un ejemplo.
Lo hacían desde que yo te puedo dar, por ejemplo, ¿no? Para dar de comer, preferían enseñarles a cómo se cultivaba la tierra, ¿no? O cómo cuidar ese árbol que te da fruto antes de darle la fruta, ¿sí? Entonces, esto tiene que ser algo que tiene que ya vivir nuestra sociedad. Nos hemos acostumbrado a que el pedir y tenerlo todo inmediatamente se nos ha evitado realmente crecer, ¿no? Hacia conseguir entender otras formas energéticas que están en este mismo espacio. Por lo tanto, ya se empieza a notar personas que ya habitan en un espacio de más entendimiento y por esa misma razón tienen acceso a otras formas de relacionarse, de sincronías, de abundancia, de plenitud y no enfermedad, y luego otras, estando en el mismo espacio, resuenan con las mismas cápsulas de información de egregores y redes negativas donde se sigue marchitando o acidificando sus aguas, ¿no? Es como su geometría vuelve a estar infectada o vuelve a estar parasitada, entonces es como obedecen a la mente colmena de ese parásito o esa tulpa. Esto es, para los que sabéis de lo que estoy diciendo, ya sabéis, y creo que los mediums veréis perfectamente lo que estoy diciendo. Pero bueno, punto a favor, pues todos los que saben perfectamente su capacidad de mostrar, y eso lo hemos visto, por favor, y me encantaría que pusieras como mínimo un ok a los que os he hecho guía galáctica, porque a todos los que está haciendo estos 3 últimos años guía galáctica, es esto, a aquellos que os he recordado, lo que traíais, el código que activasteis, porque era para esta nueva frecuencia. Es como antiguamente un informático pues no tenía trabajo de diseñador gráfico porque no había ordenadores, punto. Pero eso no significa que no estaba realmente teniendo un poder para cuando aparecieran pues justamente la tecnología, ¿no? Pues esto pasa igual. Muchos de los que habéis estado aparentemente con un vacío existencial no es que estuvieseis siendo inútiles, es que todavía no estaba preparado el escenario como ahora se está presentando. Por lo tanto, cuando volvemos a repetir todo el mundo a sus puestos, es como mínimo, ¿vale? No te confundas con tu procesador y cojas piezas o combinaciones o sirvas para otros, porque esto es lo que está pasando también. A más datos vas a tener, otras estructuras etéricas que operan en planos superiores van a querer sí que tú les proceses la información. Por eso aquí lo hemos visto caer de todo. Ha sido algo que ya, como digo, en algún momento, porque esto hay que tener una preparatoria para decir tanta investigación y tantos datos, pero por eso me mantengo firme y evito ahora tener algún tipo de... Bueno, sé que en algún momento voy a hacer entrevistas tal, pero cuando ya lo tenga más claro, seguramente que estaré confirmando muchos ya de los que habéis empezado a percatar que algo no andaba bien, pero sobre todo a corroborar, ¿vale? Cosas que muchos, o poner palabras los que otros no se atreven. Pero recordar que sea por lo que fuere, el camino que escoja, se requiere también de una preparatoria y también hay prioridades, ¿no? En este caso, la experiencia de la vida, en la mía, me ha llevado a que antes lo comunicaba todo porque aquello me daba hacer y decir, ¿vale? Porque tenía que ponerme en evidencia, vamos a decirlo así, porque era algo totalmente pionero, ¿vale? Y ahora que ya se dijo, pues me voy a este centro porque lo que va a salir también seguramente más adelante es más revolucionario que lo anterior, pero siempre y cuando pues la lógica de tu ser, ¿no? y tu sentido común tenga también una sostenibilidad y confort, ¿no? Es decir, la prioridad de la vida es que si yo estoy bien y mi entorno está realmente a más frecuencia, mejor protección, como muchos han tenido que hacer, ¿no? y más preparatoria en todos los que somos parte del equipo, pues esto también te garantiza una fuerza, seguridad, que ya no se va a decir, ¿cuántos conseguimos despertar? No, es que ya estamos siendo este tipo de estructura de luz, ya estamos siendo un estado de conciencia donde entendemos que este mismo lenguaje y por ende los que resuenan se sienten cómodos con una frecuencia que en el otro lado no podían estar por ellos mismos. Entonces esto ahora es lo que toca,
¿sí? O sea, es como ir, ir y llegando, o sea, venir constantemente yéndote, ¿no? ¿Por qué? Porque imaginaros, ahora que curiosamente me vuelvo a ir a México. Eso hace 5 años que lo hice, entonces llegué desde aquí, me fui para México y cuando me fui para México España empezó a activarse un poco. Cuando dijeron, nunca seas profeta en tu tierra, bueno, pues cuando estuve en México y casi me quedo, España dijo, ay, ¿cuándo vienes para España? Bueno, pues cuando llegué para España lo de México se empezó a activar, entonces, no yo, la energía que se va moviendo, ¿no? Y entonces empiezas a hacer catalizaciones, empezamos a mover y a activar ciertas antenas. Entonces todo ese movimiento, ¿vale? Ha seguido sobre todo un nodo rítmico que ha hecho que en toda esa red que estábamos trabajando todos los que nos hemos encontrado, ahora vuelva a reencontrarse para volver a actualizarse a un grado mayor, ¿no? Entonces ya no hace falta, y eso lo veréis, y eso son esas personas donde os caéis siempre, dices, jolín, es que nunca pasa el tiempo, ¿vale? Y es como si no hubiese pasado ni los 2 años o 3, y es como si estuvimos ayer juntos, ¿no? Es que realmente es así. Es que es como que se quedó desactivada esa pantalla porque te fuiste al otro extremo, porque solo existe este presente, y cuando regresas a ese lugar vuelves a activarla, ¿no? Entonces, todos los compañeros que tenemos la misma velocidad, si os fijáis, no podemos vivir juntos o no ha hecho falta estar toda la vida siendo pues mejores amigos, porque ya hay cosas que ya se dan por hecho, que no hay dependencia, sino una calidad frecuencial donde estamos todos unidos y hemos creído que había separación por nuestros roles que hemos escogido como la parte del personaje a jugar, ¿no? Pero bueno, dicho esto, es muy importante lo que se viene, porque esto va a dar un salto ya que es definitivo para todo aquel que se comprometa a tener algún acuerdo, ya sea de empresa, ¿no? O que se hagan nuevos proyectos. Se van a establecer estructuras mucho más sólidas, porque estas estructuras, estos titanes, estos representantes, que ya hablamos siempre de los representantes galácticos, empiezan a encontrar, pues bueno, estos son los que se han conectado con la parte suprema y han hecho el hilo conductor y han demostrado por todas las formas, por toda su estrategia, que son capaces de ver hasta sin estar viendo, o sea, sin sentir el suelo, que ese es otro nivel, porque muchos de nosotros hemos ido a ciegas ya, pero es que en la última de estos tramos era como continúa, ¿vale? Y ya literalmente a ciegas, ¿no? Pero había algo de una fuerza superior que sabíamos que teníamos que continuar, pasase lo que pasase, ¿no? Se cayese lo que se nos cayó. Pero luego, después de ese umbral, estaba todo ese paraíso y estaba como diciendo, ¿ves? Y ahora empiezas a decir, es que esto iba con esto, esto con esto, gracias a esta experiencia ahora hilo esto. Entonces, todos los que han hecho exactamente lo mismo, como ya es como, ok, entonces ya estamos, porque es como en este nivel ya no hay pruebas. Ya no nos tenemos que demostrar nada más, simplemente sabes que lo sabes y hay una agilidad de tiempo impresionante. Luego, en el tema de relaciones, parejas conscientes, todo tipo de vínculo empieza a llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque al caerse esa estructura antigua de que hoy eres el resultado de la experiencia, pero con una nueva visión, tu compromiso de ser estructural lo eres, pero ya te traes la experiencia de lo que ya no quieres. Entonces, imagínate si te presentas ahora, o sea, si ya empiezas a entender lo que es el amor propio, lo que es empiezas a tener un autorrespeto y valor hacia el prójimo, pues obviamente los vínculos van a ser mucho más armoniosos, eficaces, ¿no? Y de compañerismo que antes, ¿no? Porque ya estás en otro nivel. Digamos que en esta pantalla del juego ya no hay dudas, ¿sí? Ya sabes que lo sabes, entonces solo la parte residual como digo yo, el humo del avión, ya no va a hacer que eso esté ahí, pues rondándote o confundiéndote. Es más, como hablábamos ayer en la reunión, de hecho, cada vez que se junten más todos los titanes, por decirlo así, todos los que generan este punto de responsabilidad, de estructura, que son los que están, que ahora van a aparecer muchas tejedoras, ¿sí? Las madres cósmicas, tejedoras, las que ya estuvimos hablando en su día, lo del el despertar de la diosa, que era el renacer.
eran todas las que sabían en el momento que se iba a hacer la preparatoria, que no es otra cosa que ir descargando ideas, ¿no? Y descargando pues esas estrategias, en la prueba y error, tener un poquito de esa experiencia en la pantalla para que no nos pillara de sorpresa y en el momento de actuar saber ejecutar, ¿no? Como ahora. Ahora considero que muchos de los que estamos aquí ya no es prueba, ya estamos ejecutando, ya estamos viviendo, ¿no? Lo que parecía un sueño, ahora ya es así, ya es oficial. Entonces aquí solo que nos queda mantener y seguir conectando, ¿vale? Con todos los que están en ese mismo objetivo. Por eso veréis que hay más colaboraciones, ya estáis, todo lo que estáis preguntando, ya nos estamos poniendo en contacto, ya esto que parecía que nunca llegase, ya está aquí, ¿no? Entonces, como comprenderéis, hay una forma ya de experimentar la realidad, pero desde el cuerpo humano. Es decir, siempre que, ¿cómo es ser consciente? Pues que tenga sentido lo que sientes, lo que piensas y lo que vives. Entonces, si nosotros estamos hablando de esos representantes, de esos hermanos galácticos o lo que fuere, es que eres tú. Es que tú te estás conectando con todas tus versiones al mismo tiempo, pero desde aquí. Tú no estás cediendo el poder a nadie. Entonces, una persona que tiene control sobre sí mismo, ¿no? Y que mantiene el equilibrio, es que se conoce de todas las formas, pero también cómo hace para no enjuiciarse y no castigarse. Y bueno, pues todo lo que sabemos de lo complejo que es hacer pues una observación de la sombra, ¿no? Que por eso siempre he comentado que a mí me encanta lo que he podido descargar en estos 8 9 años, bueno, estos 10 años, vamos a decirlo así, porque ha sido todo un trabajo que sabía que para estos tiempos iba a ser tan importante tenerlo, ¿no? Como recordatorio. Sin ir más lejos, en el avión cuando estaba llegando me puse como 3 clases mías para tener el recordatorio que eso lo dije, ¿no? Tanto en algún curso de esferas mentales como en algún taller de los que he hecho de un llamado para decir, ostras, es que eso encaja ahora mismo porque ya no hace falta tener que... Es que ahora mismo es como que estamos experimentando y cuando estás experimentando no estás ordenando. La experimentación llega porque ha habido un orden anterior. ¿Se entiende bien? Entonces imaginaros ahora todos los que tienen ya el orden en su cuerpo, en su estructura y ya se unen para generar la del futuro, ¿no? Con lo que no generar es manifestarla o darle la interpretación. Aquí son los powers. ¿Por qué? Porque, y esto también cabe decirlo, seguirán estando los compañeros que recuerdan lo que ya nosotros estuvimos diciendo hace tiempo, pero los que estamos aquí vamos tomando también otras alternativas y otras intenciones que se acercan más a la versión que estamos, ¿sí? Ni bien ni mal, simplemente uno acaba eligiendo, para todos aquellos que andan un poco más perdidos, uno acaba eligiendo qué es lo que le genera más satisfacción, paz mental y el sentido de continuar con esta experiencia. Los que no, ya vemos que están habiendo muchas muertes. Las muertes son porque ya no hay el cuerpo ya no sostiene la velocidad en la que nos estamos adentrando. Y qué curioso que todos los que están teniendo un grado de conciencia mayor y están teniendo más capacidad de entenderlo en su cuerpo físico son los que empiezan a revertir o sea, el envejecimiento. O sea, ya digo, uy, pero qué joven parece, ostras, pero es como que se están quitando años de encima, porque empiezan a brillar más, ¿sí? Que empieza a ser más alcalinos, entonces la célula tiene tanto power que no se adicifica, no se envejece, ¿sí? Entonces es como que se revierte, la tienes constantemente, es como que se ha parado el tiempo. Por eso entenderéis que esto va ligado a una buena alimentación, con una buena calidad de interpretación en tu holograma, entonces mantienes el equilibrio. Y si no, pues aquí encantada de los que formáis parte de todo de todo lo que somos aquí en Resonando con tu Esencia, porque esto va a tomar, pues ya está, ¿no? Ubicándose en todo esto que compartimos ya desde la Tierra. Sí, online está bien, pero ya estamos empezando a hacer pues el punto más importante, que es la conexión física, ¿no? El que, vale, yo te lo puedo hablar a través de la pantalla, pero ya cuando nos vemos las células ya han hecho
la copia cuántica, ¿no? Es como, pum, ya todo, en todo tu ser, ya ha registrado el movimiento y tienes esa certeza. Pues hemos hablado en tantas ocasiones que cuando una persona hace un evento, un retiro o hace un llamado, cada vez que hacéis, yo qué sé, en vuestra vida, ¿no? O vais a aquel lugar porque algo os ha dicho ir, dices, no sé, ese viaje me cambió la vida. O fui a ese taller y fue un antes y un después. Pues eso pasa igual, ¿no? Por eso mismo digo, imaginaros todo lo que se guarda en los colectivos, ¿sí? En la madre naturaleza, que cuando tú vas caminando vas captando ondas y se van sincronizando y es evidente que ya nunca vas a pensar ni vas a ser igual que antes, ¿no? Por esa misma razón, esto es lo que está ocurriendo. Bueno, a lo que iba, chicos, que muchas gracias por todos los que estáis manteniendo firmemente esto que llega y sobre todo, más que nunca, vuestro centro, vuestros objetivos, ¿sí? Y que no tengáis la duda, no dudéis cuando sabéis que es por ahí, manteneros firmes, ¿sí? Y sobre todo, si ya sabemos que somos el resultado de lo que nos rodea, de lo que escuchamos y lo que nos observa y nos habla, pues vuestra responsabilidad y maestría también depende de cómo se estáis envolviendo a día de hoy, ¿no? Es como los Jordan, siempre he dicho, digo, aquí esto es el equipo de Jordan. Para ser los más powers tienes que saber que como mínimo igual que tú o superior, porque si no nunca vas a crecer. Y esto es una lección que ya va contigo. Y hay decisiones que cambian totalmente tu destino. Totalmente. Porque un patrón repetitivo acaba formando tu personalidad. Pero eso es porque el patrón estaba hecho por ciertos datos. Y a veces dice uno, no, es que yo soy así. No, es que eres el resultado de donde te estás envolviendo todo el tiempo. En el momento que tú tomas una decisión fuerte y sales de ahí, evidentemente que ya va a ser distinta la forma de pensar. ¿Por qué? Ya simplemente por el hecho de que ya no te encuentres en el lugar que te recuerda, ya eso ya ha cambiado totalmente una frecuencia en ti. Pero bueno, dicho esto, os veo los que vais a estar el día 24, seguramente se haga online, perdón, que eso se me olvidó decirlo, ¿sí? Si no por Telegram, ya sabéis que está toda la comunicación, por Instagram también, ¿sí? Pero aquí lo hago en YouTube y a veces veis los vídeos más tardes, y el 26 también, ¿vale? Y el último lo digo porque sí que ahora va a empezar otro movimiento grande a nivel planetario y esto ya estamos haciendo todos que ya tenga más estructura firme aquí, ¿sí? Que ya no sea tan volátil, porque lo más complejo que ha sido es mantener esa estructura que todavía no se acaba de definir por toda la complejidad de datos, ¿no? Y frecuencia, pero ahí estamos. De ahí el dicho, el que sigue la consigue. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.